Bueno, entremos de lleno en esto. En este análisis vamos a desglosar exactamente cómo las organizaciones más modernas, ya saben, las que realmente están innovando, han dejado de lado esa vieja costumbre de solo leer un currículum para enfocarse en descubrir quién es realmente la persona detrás del papel. Durante muchísimo tiempo, el mundo corporativo nos vendió la idea de que una buena lista de títulos y cargos era más que suficiente para garantizar el éxito. Pero la realidad es otra. La evidencia nos grita que el desempeño excepcional requiere algo mucho más profundo. Así que hoy vamos a explorar la ciencia y la práctica detrás de las competencias conductuales. A ver, fíjense en esta frase de Fernando Vargas Sánchez porque es un golpe directo a lo que siempre nos han dicho. Básicamente, nos recuerda una verdad que a veces resulta incómoda. Acumular años de experiencia calentando una silla en una empresa no convierte a nadie, por arte de magia, en un buen líder. Pensemos en todos esos casos reales donde el vendedor estrella o el técnico más brillante es promovido a gerente y, bueno, fracasa estrepitosamente. ¿La razón? Ser excelente haciendo un trabajo operativo no significa tener la más mínima idea de cómo dirigir a las personas que hacen ese trabajo. Entonces, la ruta que vamos a seguir hoy es súper clara. Primero, tocaremos el liderazgo y manejo emocional. Luego pasaremos al enfoque por competencias. De ahí saltamos a las famosas entrevistas conductuales estructuradas y cerramos aterrizando todo esto con el método STAR aplicado a un caso 100% real. Punto número 1. Liderazgo y manejo emocional. Todo este tema arranca con una premisa fantástica de la experta Pilar Pato, que nos dice que al momento de dirigir, la cabeza y el corazón vienen exactamente en el mismo paquete. Y esta imagen da en el clavo sobre lo que realmente significa ser líder. Imaginen a esa figura roja al frente, literalmente jalando y canalizando la energía del grupo hacia una meta. Dibujar una visión, emocionar a la gente y lograr que un equipo se ponga la camiseta exige muchísimo más que ser un genio analítico en una oficina. Exige sí o sí inteligencia emocional. Es el motor que hace que la gente decida seguir a ese líder, no por obligación o porque lo dice un organigrama, sino por absoluta convicción. Pero claro, la gran pregunta es, ¿cómo se desarrollan estas habilidades directivas? Las fuentes nos marcan 4 pasos fundamentales. Primero, conocerse a uno mismo, o sea, entender realmente cómo pensamos y sentimos. Segundo, conocer al otro, lo cual significa aceptar los miedos y las realidades de los demás sin juzgarlos. Tercero, entender la habilidad desde la teoría de por qué la gente hace lo que hace. Y el cuarto, que honestamente es el que hace la diferencia, la práctica. Esa famosa intuición gerencial que tanto admiramos no es ningún poder mágico, son puras horas de vuelo. Es ensayo, error y muchísima ejecución continua. Pasamos al punto número 2, el enfoque por competencias. Ya vimos la parte de la psicología humana, pero ahora toca ver cómo las empresas convierten toda esta teoría en algo que realmente se pueda medir. Ojo con esta definición porque cambia las reglas del juego por completo. Una competencia no es simplemente saber usar un software o recitar un manual de memoria. Hablamos de algo profundo en la personalidad, un combo de conocimientos, habilidades y actitudes que nos anticipa cómo va a rendir esa persona allá afuera en la vida real. Es la inmensa diferencia entre saber armar un reporte en Excel y tener la cabeza fría para resolver una crisis enorme a las 5 de la tarde un viernes. Claro que una empresa no puede salir a buscar talento a ciegas esperando tener suerte. Tienen que hacer su tarea primero mediante estas 5 fases vitales. Todo arranca con un buen análisis interno para ver qué hay en casa. Luego una evaluación honesta de debilidades y fortalezas. Después viene la previsión de qué se va a necesitar mañana, la programación de las políticas de contratación y finalmente el control y seguimiento. Si una empresa se salta esta planeación y no sabe qué competencias necesita, créanme, ninguna entrevista va a salvarlos de hacer una pésima contratación. Lo que nos lleva al punto 3, las entrevistas conductuales estructuradas. Esta es en esencia la herramienta clínica que usa recursos humanos para ver más allá de la máscara que se ponen los candidatos. La diferencia entre estos dos enfoques es del cielo a la tierra. Una entrevista convencional a veces parece más una charla de café. Se basa demasiado en el presentimiento del reclutador y en preguntas hipotéticas tipo ¿qué harías si pasa tal cosa? Pero la entrevista conductual estructurada es pura ciencia, cero subjetividad. Usa rúbricas estrictas y no le importa qué haría alguien en un mundo perfecto. Lo que hace es preguntar,
Cuéntame de una situación real en el pasado donde pasó esto y descríbeme exactamente qué hiciste. Y aquí llegamos a la regla de oro, la piedra angular de todo este tema. El comportamiento pasado es el predictor más preciso del rendimiento futuro. Adiós a las promesas vacías. Si queremos saber si alguien sabe manejar la presión, no se le pregunta si se estresa fácil. Eso cualquiera lo responde bien. Se le pide que narre, con pelos y señales, el peor desastre que enfrentó en su trabajo anterior. Y ahí se evalúa cómo resolvió las cosas históricamente. Así llegamos a la sección 4, el método estar en práctica. Vamos a dejar la teoría a un lado un momento y veamos cómo se ve esto en la vida real, analizando un caso verídico para un puesto operativo. Es súper interesante ver cómo los reclutadores expertos empiezan a captar señales desde el segundo cero. Fíjense en esto. El candidato ni siquiera ha respondido la primera pregunta y ya hay focos rojos. Olvidó firmar un documento legal teniendo 2 días enteros para hacerlo. Ahí ya vemos un tema de atención al detalle. Físicamente estaba inquieto y con ojos enrojecidos. Además, su currículum tenía esos típicos vacíos sin explicar, y no duraba más de 2 o 3 años en ningún empleo. A ver, esto no es para descartarlo en el acto, pero definitivamente enciende las alarmas del evaluador para empezar a rascar mucho más profundo. Aquí es donde entra en acción el famoso método STAR. Situación, tarea, acción y resultado. El evaluador le pide un ejemplo de cómo maneja múltiples tareas bajo presión. El candidato cuenta que, estando en medio de la carga de devoluciones de un camión, que era vital para la empresa, recibió la llamada de un cliente súper ansioso. ¿Qué acción tomó? Decidió frenar la operación logística del sistema para ponerse a buscar al chofer y complacer al cliente en el teléfono. Claro, el resultado fue un cliente feliz, pero provocó un tremendo cuello de botella en la operación interna. Básicamente, la persona demostró un problema grave para priorizar cuando las cosas se ponen intensas. El reporte final de la evaluadora es oro puro y nos demuestra por qué este nivel de análisis es indispensable. Resulta que, indagando bien, el candidato realmente quería ser despachante de aduana, lo cual no tiene absolutamente nada que ver con estar lidiando con tareas logísticas y repetitivas todos los días. El veredicto técnico: había una disonancia tremenda y un altísimo riesgo de que esta persona perdiera la motivación rapidísimo, lo que terminaría en una renuncia a los pocos meses. Una rotación temprana que le cuesta muchísimo dinero y tiempo a cualquier empresa. Pensemos en esto por un segundo. Si se hubieran quedado con la típica charla amable de la entrevista convencional, probablemente lo habrían contratado, metiendo un problema enorme a la operación diaria. Y esto nos deja con una reflexión final que toda empresa debería hacerse. Cuando abren una vacante para un nuevo integrante, ¿realmente están evaluando las competencias y la complejidad conductual de un ser humano, o simplemente están jugando a palomear requisitos en un pedazo de papel? Como hemos visto, entender y aplicar esa diferencia es justamente lo que separa a las empresas ordinarias de las que logran un éxito brutal. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.